y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios. Voy a invitar a que me acompañen ahí en Salmos, capítulo 46, verso 10. Hace unos días, mientras le preguntaba al Señor qué es lo que le quería decir a su pueblo, Él puso en mi corazón continuar hablando acerca de lo que nuestro Padre Espiritual nos ha venido hablando de parte de Dios para este año. Y yo no sé si usted lo crea, pero lo que el Señor nos ha hablado a través de su vida ha sido completamente de Dios. Y es una bendición esa palabra. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y mientras yo le preguntaba a Dios qué era lo que Él quería decirles, Él me llevaba a Juan 10:27. Algunos lo conocen quizá, y dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y Él me hacía recordar todo lo que quiere decir este pasaje cuando dice mis ovejas oyen mi voz. Y Él me hacía recordar también cuando en algún momento al equipo pastoral papá nos puso un video del apóstol Reni, y en ese video hablaba acerca de los pastores, acerca del cuidado pastoral. Le hablaba a los pastores y enseñaba que si un pastor quiere saber quiénes son sus ovejas, que vea quiénes siguen sus enseñanzas. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Y en el original hebreo, él decía que aquellos que oyen su voz son los que oyen sus enseñanzas y las ponen en práctica. Entonces le decía, si usted como pastor quiere saber quiénes son sus ovejas, son aquellas que oyen sus enseñanzas, reciben sus enseñanzas y practican sus enseñanzas. Y Dios me decía, recuerda lo que tu pastor te ha enseñado. Y pues lo que Dios ha traído a la vida de nuestro pastor es Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y ya Él ha hablado acerca de estar quietos, y es difícil hoy en día estar quietos con tanta tecnología, tantas cosas que hay que hacer, tantas ocupaciones. Y ya se ha hablado mucho acerca de estar quietos. Y es interesante que después de decir que estar quietos viene el conocer a Dios. Y no podemos pensar que vamos a conocer a Dios si no aprendemos a estar quietos. Es importante estar quietos para conocer a Dios. Y es en esta parte de conocer a Dios donde me gustaría reflexionar en este día, en esta noche, acerca de conocer que Él es Dios. Y luego después en ese pasaje mismo dice, ser exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios va a ser exaltado a través de nuestra vida cuando conozcamos a Dios. Una vez que usted y yo conocemos a Dios, le exaltamos. A veces no puede haber alabanza de parte de nuestra vida y exaltación hacia Dios de nuestra boca, porque la alabanza trata acerca de reconocer las obras de Dios, lo que Él ha hecho y lo que Él es. Pero si Él no ha hecho nada en mi vida, no hay entonces razón por la cual exaltarle. Si Él no ha hecho algo en mi vida, no lo voy a alabar, no va a haber alabanza en mi boca. Pero cuando usted y yo conocemos a Dios,
usted créame, usted alaba a Dios, usted reconoce a Dios, usted exalta a Dios. Si Dios lo ha librado a usted, si Dios lo ha restaurado, si Dios ha salvado su matrimonio, ha provisto lo necesario en su vida, usted va a alabar lo que Dios ha hecho en su vida. Pero para que eso suceda es importante primeramente conocer que Él es y estar quietos. Diga conmigo, estar quietos y conocer que Él es Dios. Entonces le invito para que en este día podamos tomar no lo que yo voy a decir, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos quiere decir en este año, porque es importante que prestemos atención a sus palabras. Amén. ¿Hay alguien aquí que diga yo soy una oveja del pastor Gabriel? Amén. Hay uno que otro por allá. Gloria a Dios. Muy bien. Me gustaría empezar definiendo lo que es conocer. Esta palabra conocer, esa palabra conoceréis es una traducción del griego que quiere decir notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar, cerciorar, comprender. Esa es la palabra que se usa en el idioma original, en el griego. Es la misma cuando dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad es la misma palabra en el griego. Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios va un poco más profundo, y para esto vamos a ver algunos pasajes que nos van a mostrar algunas personas, algunos grupos de personas que conocieron a Dios de diferente manera. Y uno de esos primeros grupos es el grupo de los religiosos. No voltea a ver a nadie. Este grupo de religiosos conocían a Dios. Si usted y yo vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 6, le invito para que me acompañe a Juan capítulo 6, verso 42. Juan capítulo 6, verso 42. Desde el versículo 41 dice la palabra de Dios: murmuraban entonces de él, ¿quiénes? Los judíos, porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Conocían a Jesús en la carne, lo conocían, se habían crecido con él. Y en Marcos 6, en Marcos capítulo 6, también verso 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él por todo lo que él hacía. Porque en el día de reposo empezó a enseñar, en el día de reposo cuando no se suponía que hiciera nada, empezó a hacer cosas que no se suponía que debía hacer, y se escandalizaban de él porque sabían de él, conocían de Jesús, lo conocían, imagínense, ya lo conocían desde muy chiquitito, desde aquella vez cuando a los 12 años Jesús estaba predicándoles ahí, enseñándole a los escribas ahí en el templo. Desde esa edad ya lo conocían. Es como algunos que me conocen desde chiquitito. ¿Habrá alguien aquí que me conozca desde maternal? Bueno, la pastora Alicia, claro, la anciana Emma García, mi maestra de la escuelita. Me conocían a ese nivel, conocían a Jesús, lo conocían perfectamente. Pero este nivel de conocimiento no es el que nos está hablando la palabra de Dios aquí. No se trata de un saber, de un conocimiento natural, de simplemente saberlo porque lo sé.
como saber manejar o saber tomar agua. No, va un poco más allá. No es eso lo que nos está diciendo la palabra de Dios cuando nos dice: y conoced que yo soy Dios. Dios no nos está diciendo a usted y a mí: me conformo con que tú sepas de mí. Me conformo con que tú simplemente oigas de mí. Me conformo con que tú simplemente prestes oído cada domingo y hasta ahí. Me conformo con que tú vayas a tu escuela de nuevos creyentes y hasta ahí está bien. No pasa nada, no te involucres, solamente con que escuches, sepas de mí, todo va a estar bien. Vas a conocer que yo soy Dios. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios cuando dice: conoced y conoced que yo soy Dios. Porque déjeme decirle, para eso no es necesario estar quieto. Y la palabra de Dios nos muestra este grupo de personas, judíos, religiosos, que se crecieron con Jesús, conocían de Él, conocían a su familia, conocían a sus hermanos, al papá, a la mamá, a todos los conocían, pero a Él no lo conocían. Aunque conocían a los padres de nuestro Señor y a sus hermanos y demás, a Él no. La palabra conoceréis va más allá de un simple saber o aprender la verdad. Implica relacionarse o hacerse uno con ella. ¿Sabe? Tenemos un ejemplo de esto en Romanos 1:21. Dice Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pregunta: ¿cómo es que si ya habían conocido a Dios se entenebrecieron sus pensamientos y sus razonamientos? Si ya habían conocido a Dios, ¿por qué pasó esto? Y en segunda de Pedro capítulo 2 verso 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y este camino de la justicia es el camino de la verdad. Y a pesar de que habían conocido ese camino, volvieron atrás y dejaron de perseverar en esa verdad. Porque no se trata solamente de conocer algo que usted lo sepa, algo que usted lo aprendió. Sí, yo ya lo aprendí, yo ya sé que Jesús, el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo son uno. Sí, yo lo sé. Puede ser que usted y yo lo sepamos, ya lo aprendimos, hasta de memoria pudimos haberlo aprendido, pero no es ese conocimiento el que la palabra de Dios nos dice cuando nos dice que conozcamos a Dios. De hecho, si usted y yo vamos al verso 20 de segunda de Pedro 2, en segunda de Pedro 2, verso 20, dice que ellos efectivamente por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo habían escapado de las contaminaciones del mundo. Y a pesar de haber tenido ese conocimiento, se enredaron otra vez en esas cosas. ¿Por qué? Porque no basta con saber o tener conocimiento de la verdad, sino de perseverar en ella, de practicar la verdad e intimar con la verdad. Y cuando analizamos esta palabra conocimiento dentro de la palabra de Dios en el original, el conocer, en la Biblia encontramos que esa palabra también se usa para indicar una relación sexual entre esposos. ¿Habrá algún esposa por acá el día de hoy? Alce su mano, no tenga pena. Algunos dijimos relación sexual y se les iluminó el rostro. En Génesis capítulo 4 verso 1 dice la Biblia: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el primer libro de Reyes capítulo 1 verso 4 dice: y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca le conoció. O sea, no tuvo intimidad con ella.
Y en Mateo capítulo 1, verso 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, la relación sexual implica unión, comunión, intimidad, amor, y es así como usted y yo debemos conocer la verdad. Esa es la palabra que Dios nos está queriendo decir. Es lo que significa la palabra: conoced que yo soy Dios. Que nos hagamos uno con Él, que intimemos con Él, que lo conozcamos profundamente. Que no nos quedemos con un conocimiento ahí aprendido de que sí, yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios me guarda, sí, yo sé que Dios es bueno, sí, que Dios, yo sé que Dios es todopoderoso, sí, pero usted no lo ha vivido todavía. Usted no lo conoce, ha oído de Él, pero no le conoce. Ese es el tipo de personas que son como los judíos o como los religiosos del tiempo de Jesús, que sabían cosas de Él y sabían lo que sucedía a su alrededor. Saben todo lo que sucede en la iglesia, pero no se involucran en ella. Saben quién falta, saben quién no falta, saben quién se enfermó, saben quién engañó a quién, saben todos los chismes, están más informados que Pati Chapoy. Si usted quiere saber la última de la vid, vaya con ellos. Están al pendiente de todo eso. Saben todo lo que sucede en la iglesia, pero no se involucran en ella. Y hay otro grupo, pero sonría mi hermano. Hay otro grupo que eran los discípulos. En una ocasión vemos en Mateo capítulo 16, verso 13. Si gustan acompañarme, Evangelio de Mateo capítulo 16, versos 13 en adelante. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos. Era normal que a Jesús lo compararan con Isaías, con Jeremías, con Elías, por cómo él se desenvolvía, cómo tiraba las mesas de los cambistas, por el celo que había, cómo él se dolía, cómo él lloraba, como Jeremías lo hacía. Pero él les preguntó a sus discípulos: eso es lo que dicen ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Porque usted y yo podemos saber muy bien que el pastor, que los pastores, que su líder, que es lo que su mentor dice de Dios. No, Dios es todopoderoso. No, Dios es bueno, ha sido misericordioso conmigo. No, yo creo que esto, lo otro, Dios es esto, Dios lo otro. Y vemos que otras personas se expresan de Dios como Él es lo máximo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero Dios no está interesado en lo que usted sabe que dicen otros de Él, sino lo que usted piensa, lo que usted sabe de Dios. Porque no se trata de conocer a Dios a través de lo que Él hace, no solamente ahí, en eso, de conocer a Dios a través de la vida, de lo que Él hace en la vida de otras personas. Porque Dios quiere hacer cosas en su vida también. Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida también. Así que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. No que vivamos de la fe de otros, no que vivamos de las experiencias de otros, no que vivamos de la relación de otros. Usted no va a tener una relación con Dios porque su pastor la tiene. Usted necesita tener una relación personal con Dios. Usted necesita conocer a Dios y no simplemente saber de Él.
Y a pesar de que los discípulos conocían más estrechamente a Jesús, porque le seguían, porque le ayudaban, porque servían con él, porque oraban por los enfermos igual, Jesús los enviaba, los demonios se sujetaban, hacían lo que Jesús hacía. Los discípulos pudieron conocerle un poco más profundamente a Jesús, pero aún ese conocimiento no era tan profundo como Dios quiere que usted y yo le conozcamos. Porque cuando llegó el momento en que se puso fea la cosa, cuando llegó el momento de defender, de saber si realmente le conocemos, ahí Pedro dijo: no le conozco. Tú eres de ellos. Sí, tú eres de la vid verdadera. Hablas igualito al pastor. No, fui una vez y ya. Entré al estacionamiento y me fui. No es cierto. Ahí estaba Pedro. ¿Y dónde estaba él? ¿Dónde estaba el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Dónde está ese Pedro que había caminado sobre el agua? Porque cuando llegó la prueba, tú eres uno de ellos, hablas igualito. No, y hasta empezó a maldecir para pasar desapercibido. Como diciendo, un discípulo de Jesús no diría esto, y suelta la palabrota. ¿Para qué? Para pasar desapercibido. Estos discípulos no la habían conocido como la palabra de Dios nos dice en Salmos 46:10. No es ese conocimiento. Vean lo que dice, vean lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ya no le conocemos así. Pablo había oído de Cristo. Él era fariseo de fariseos. Usted lo sabe bien. Pablo, que era Saulo de Tarso, se sabía la Biblia, los escritos, los profetas, todo eso se lo sabía de memoria. Conocía bien, pero él no conocía, sí conocía al Dios de los hebreos, conocía las promesas, las profecías acerca de Jesús, pero simplemente eso, conocía, sabía de eso. Y a pesar de que había oído de Cristo, no tenía temor de atacar el nombre de Jesús de Nazaret, ni de perseguir a los discípulos de Jesús y castigarlos y matar a muchos cristianos. Pero después de que Dios le reveló a su Hijo en el Espíritu, cambió su vida. Y este es el tercer tipo, el tercer grupo de personas donde Pablo entra. Pablo es uno también de estos, que no fue discípulo de Jesús. Pablo no caminó con Cristo. Pablo no anduvo ahí de la mano con Jesús. Pablo no se acostó en el pecho del maestro. Sin embargo, conoció a Jesús, no en la carne, sino por revelación. Tenía ese conocimiento del cual nos habla Salmos. Conocer, intimar. Y es en ese momento cuando Pablo tuvo ese encuentro, Pablo tuvo ese conocimiento, esa revelación de quién era Cristo. Dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, la vida de Saulo, que llegó a ser después Pablo, escritor de la mitad del Nuevo Testamento, con tanto fundamento para la iglesia, para su vida, para mi vida. Dios lo usó tanto en revelación,
Pero el inicio de todo eso fue que tuvo un encuentro personal, conoció a Dios no de oídas, no de saber que sí Él es bueno, no, Él lo experimentó, lo vivió, lo conoció, Él hablaba con Él. Ese es el conocimiento que Dios quiere, al cual usted y yo lleguemos a partir de hoy. Y hubo otro, le voy a mencionar uno más. Le invito para que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 12 años padecía de flujo de sangre. No era casualidad que fueran 12. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si usted nota, esta mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido, ¿cuánto había sufrido? ¿Cuánto había sufrido? Dice que había sufrido mucho, y no dice mucho de uno. Había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cuántos les gustaría que un médico a usted le dio un mal diagnóstico y le recete algo que no es, que ni, en vez de que le ayude, le va peor? A nadie, ¿verdad? Eso le pasó a esta mujer, no con uno, con muchos, dice la Biblia. Había ido con médicos y en vez de que le ayudaran, la Biblia dice que nada había aprovechado. Antes le iba, ¿cómo le iba? Peor. Y no solamente había sufrido mucho, había gastado, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto había gastado? Yo no sé si se refería a solamente la cuestión económica, pero quizá también se gastaron sus fuerzas. Porque estar enfermo es desgastante también. No sé hasta qué punto esta mujer llegó a entrar, no sé, en depresión o qué más estaba experimentando, qué más estaba sufriendo. Pero no solamente perdió la cuestión económica, perdió muchas cosas más. Muchas cosas más. Perdió el estatus quizá, que de por sí ya las mujeres en ese contexto cultural ya son muy denigradas, y si encima tenía flujo de sangre era considerada inmunda, entonces también perdió el respeto de la gente, perdió la compasión de la gente, perdió muchas cosas, mucho más que el simple dinero. Y esta mujer dijo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y si vemos aquí en este momento, cuando esta mujer va y toca el manto de Jesús, Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y la Biblia dice que un discípulo le dijo: todos te aprietan. Y preguntas: ¿quién te ha tocado?
Y vemos dos tipos de personas: aquellos que aprietan a Jesús, pero aquellos que tocan a Jesús. Porque hay gente que viene a la iglesia y solamente aprieta a Jesús, hacen bulto, pero muy pocos tocan a Jesús. Y todo aquel que le toca con fe recibe sanidad, recibe restauración, recibe cumplida su necesidad, se suplen sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ese es el Dios que la Biblia me dice que debo conocer. A ese punto Dios quiere que usted y yo le conozcamos, no que nos conformemos con andar como Vicente, donde va la gente. Ay sí, milagros, ay sí, noche de milagros, de ahí va usted, pero usted no recibe ningún milagro. No, ese no es el Dios que la Biblia me predica. Ese no es el Dios el cual la Biblia me dice que yo debo conocer. No es a ese nivel al cual debemos conocer a Dios, ir donde va la muchedumbre, ir donde va la multitud. No, que usted conozca personalmente a Cristo en su vida, que usted sea experimentado, que usted sea partícipe de la gracia, el favor, la misericordia, la bienaventuranza de su nombre, de su poder. Ese es el Cristo vivo que hoy predicamos. Ese es el Cristo resucitado, no un Cristo histórico, sino un Cristo que está vivo, un Cristo que habla, un Cristo que no está colgado, sino que está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Dios al cual debemos conocer. Ese es el Dios al cual debemos procurar acercarnos, buscarle con amor, buscarle con pasión, porque Él quiere ser conocido. Dios quiere que usted y yo le conozcamos. Dios no va a poner una barrera para que usted diga, usted no, tú no puedes conocer a Dios, eres demasiado inmundo para presentarte aquí. No es así. La Biblia nos muestra un Jesús que buscaba a los pecadores, se sentaba a la mesa de los pecadores y convivía con ellos. Y la gente lo criticaba. Los fariseos, los religiosos lo criticaban por eso. Tus discípulos no hacen esto, tus discípulos no se lavan, tú esto y lo otro. Ay, si supiera este Jesús quién es esta mujer, ni dejaría que se le acerque. Porque no conocían a Jesús. ¿Habrá alguien aquí que diga en esta noche: yo quiero conocer a Jesús? Yo quiero conocer no solamente de oídas, no solamente quiero saber de Él, no, quiero tocar su manto, quiero tocarlo a Él y experimentar de lo que Él es capaz en mi vida. Habrá alguien aquí que diga: yo no estoy conforme, yo quiero oír lo que la palabra de Dios me está diciendo cuando me dice: y conoced que yo soy Dios. Está diciendo: hijo, hija, no te conformes con solamente oír hablar de mí, conóceme. Yo no sé si usted está aquí en esta noche, pero Dios nos está invitando a tener una relación profunda, presente, continua, fuerte con Él. Que le conozcamos íntimamente, profundamente. Que este año, cuando llegue diciembre, usted pueda decir: yo conocí a Dios en mis finanzas, yo conocí a Dios, el poder de Dios en mi matrimonio, restauró mi vida, me levantó, y aunque estuve muerto, yo creí en Él y viví por causa de haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Póngase de pie. Ese conocimiento implica que usted y yo nos metamos a lo profundo con Él, nos metamos en lo secreto con Él. ¿Sabe usted lo que pasa en lo secreto? Usted conoce la oruguita, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la oruga? ¿Qué pasa después de que la oruga pasa tiempo? ¿En qué se convierte? ¿Ah? ¿Usted ve cuando la oruga se convierte en mariposa? ¿Lo ve usted? ¿Qué es lo único que usted y yo podemos ver? Cuando sale del capullo y ya es mariposa. ¿Cuántos pueden ver cómo un bebé se forma en el vientre? ¿Cuántos pueden verlo? Pues podemos tener un ultrasonido ahí, medio ver el avance, pero usted no ve cómo crece, usted no ve cómo se desarrolla.
¿Sabe por qué? Porque la transformación es en lo secreto. La transformación se da en lo secreto. Y la única forma en que Dios puede transformar su vida es en lo secreto. Es en lo secreto. Entrar en una comunión íntima con Él. No quedarme con la idea, no quedarme solamente con lo que dicen de Él, sino conocerle realmente quién Él es. Y cuando usted y yo estemos ahí en lo secreto, cerremos la puerta. Ciérrele la puerta a todo aquello que le impida tener una relación con Dios. Ciérrele la puerta a todo aquello que le separa de Dios. Ciérrele la puerta a todo aquello que le impide acercarse y conocer más de Dios. Sea como se llame, pero cerrada la puerta, dice la Biblia. Entra, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hebreos dice que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Dios lo quiere bendecir a usted. Cada vez que usted y yo nos acercamos en lo secreto, intimamos con Él, tenemos una relación cercana. Cada vez que usted y yo nos acercamos con la intención de conocerlo más, Él lo recompensa a usted. Él le da bendiciones a usted. Dios no se queda simplemente con el hecho de saber qué bonito mi hijo se está acercando, qué bonito él se acerca con fe. No, Él lo recompensa a usted. Y a aquellos que han podido ser partícipes y experimentar que eso es real, pueden decir: eso es cierto, es verdad. Yo busqué al Señor y yo recibí mi sanidad, mi matrimonio fue restaurado, tengo un trabajo mejor, tengo una deuda cancelada, ahora puedo tener hijos. Cuando busqué a Jehová, Él ha cambiado mi vida. A ese nivel tenemos que conocer a Dios. Ese es el nivel en el cual Dios dice: y conoced que yo soy Dios. Cierre sus ojos. Y si usted en este año quiere conocer a ese Dios, no como los fariseos, no como los religiosos, inclusive ni siquiera como los discípulos al principio, en los días de la carne de Cristo, no. Conocer a Cristo Jesús, conocer a Dios como Pablo lo conoció, como esta mujer lo conoció. Conocer a Dios íntimamente, profundamente. Y si ese es su deseo, yo le invito que, si usted gusta, pase al altar o ahí en su lugar, levante su mano, ponga su mano en su corazón, y en este día usted le diga al Señor: yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Quiero conocerte más. Quiero saber quién eres tú. No me quiero conformar con lo que dicen de ti. Quiero conocerte personalmente. Levante ahí sus manos. Levante su mano y dígale: Padre, aquí estoy. Quiero conocerte más. Quieto estaré y conoceré que eres Dios. Y habrá alabanza en mi boca. Habrá exaltación. Recibirás exaltación de mí. Vamos, iglesia, que se oiga tu oración. Que se oiga tu oración, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra de convencimiento. No resistas la obra de convencimiento del Espíritu Santo. Él está haciendo su obra ahí en tu corazón. Y si tú sientes quebrantarte, quebrántate, porque es el Espíritu Santo quien está redarguyendo.
Te invito para que cantemos juntos esta canción y esto pueda ayudarnos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Que nos ayude a tomar esa decisión en esta noche. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí. Levante sus manos. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Tengo que llorar en tu presencia. Tengo que posarme y adorar. Tengo que declarar que no he sentido nada igual. Vamos, en esta noche busque tocar su presencia, como aquella mujer busque tocar su manto. He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración. ahora sé Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí. porque lo estoy viviendo en mí. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Tengo que llorar en tu presencia. Tengo que posarme y adorar. Tengo que declarar que no he sentido nada igual. Tengo que elevar mi canto. Tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo. Tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca. Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Vamos, cánteselo. Tengo que llorar en tu presencia. Tengo que posarme y adorar. Tengo que declarar que no he sentido nada Padre, en esta hora hemos entendido tu palabra. Hemos entendido que tú quieres que te conozcamos profundamente. Padre, que no nos conformemos, Dios, a simplemente oír de ti. Que no nos conformemos, bendito Dios, con ver cómo tú cambias la vida de otras personas, sino que entendamos que tú también quieres cambiar nuestra vida, que tú quieres transformar nuestra vida, que quieres cambiar nuestro lamento en gozo, que quieres cambiar nuestra tristeza en baile, que quieres transformar nuestro lamento en alabanza, que quieres, Padre, transformar nuestra vida por completo. Padre, hoy tomamos la decisión de conocerte más a ti. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo
obra en nuestra vida, está activo en nuestra vida para convencernos, para hacer su obra. Hoy, Padre, le damos la libertad a tu Espíritu Santo para revelarnos al Hijo, para revelarnos, bendito Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Padre, queremos conocerte como Pablo te conoció. Queremos, Padre, conocerte como Moisés te conoció, conocerte como Abraham te conoció, conocerte al punto como hijo, como Jesús te conocía. De esa manera queremos conocerte, Dios. No queremos conformarnos a la manera de otras personas. No queremos conformarnos a la religión. Queremos tener una relación verdadera, estable, fuerte, continua, presente contigo, solamente contigo, Dios. Y damos gloria a tu nombre. Gloria a Dios a tu nombre. Gracias por tu palabra. Bendita sea tu palabra, ahora y siempre. Amén y amén. La gloria sea nuestro Dios. Puede tomar su lugar.